Listo. Dice, y entonces sería decir demasiado que fuésemos a trasladar estas observaciones al campo del psicoanálisis, ¿no? Esta parte eh, el sentido de la historia, puesto que están ya en él, puesto que ya están ya en él, y puesto que el desintricamiento que producen allí entre la técnica del desciframiento del inconsciente, o sea, esta cuestión dialéctica está ahí, ¿no? Y producen la técnica del desciframiento del inconsciente y la teoría de los instintos y aún de las pulsiones caen por su propio peso, ¿no? O sea, ya no tendríamos que ver la pulsión o tener una teoría de los instintos, ¿no? Porque ya está la técnica del desciframiento o el desciframiento del inconsciente, que también lo va a decir un poquito más adelante, ¿no? El síntoma estructurado como un lenguaje está ya en el psicoanálisis, ¿no? Ah, creo que la dialéctica, lo que leí y lo que dijo Lacan sobre el parlamento es un buen ejemplo, ¿no? Porque eh, no sabemos qué sentido el sujeto le va a dar a su historia, ¿no? Me parece importante eso. Dice, lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia, es decir, que lo ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos, ¿no? Pero si han tenido ese papel ha sido ya en cuanto a hechos de historia, es decir, en cuanto a dice, y aquí me parece importante esto, ¿no? Porque ya empieza a poner las fases, ¿no? Dice, así toda fijación en un pretendido estado instintual es ante todo estigma histórico, página de vergüenza que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga, pero lo olvidado se recuerda en los actos y la anulación se opone a lo que se dice en otra parte, como la obligación perpetua en el símbolo el espejismo preciso en que el sujeto se ha visto atrapado, ¿no? Eh, no sé si quieran comentar algo, dense, aunque no hayan leído, para que fluya el diálogo. ¿Quién te dijo que no leí? Estoy haciendo en este momento. Pero sí, justamente me parece importante esta, bueno, quizás antes de avanzar un poco, me parece justamente importante, ¿no? Cómo va viendo como esta parte de una sintomatización, ¿no? Al final de cuentas en la persona. O sea, cómo justamente lo va describiendo, pero cómo colocar incluso la memoria y la forma en la que se recuerdan ciertas cosas, no como un delirio, ¿no? Como quizás en otro tipo de terapias, si se le quiere ver otro tipo de corrientes, como se pueden llegar a mencionar, ¿no? O como lo ponen los famosos conductistas también, como los pensamientos irracionales, ¿no? Es que yo me acuerdo de esto. Ah, no, pues eso no te acuerdes, ¿no? O eso no es importante, solamente es algo irracional. No tiene por qué entrar aquí, sino que aquí es todo lo contrario, ¿no? De alguna forma entra incluso como un eje para, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, como un mapa cartesiano, ¿no? De alguna manera, como para ir justamente dando como por cierta direccionalidad también a pues al discurso, ¿no? Del paciente, si así lo podemos ver. Por eso también me llama un poco la atención, pues, esta parte, ¿no? Que dice, pues lo que decías justamente, ¿no? Puesto que están ya en el puesto, puesto que están ya en él y puesto en el desintricamiento que producen allí entre la técnica del desciframiento del inconsciente y la teoría de los instintos y aún las poluciones cae por su propio peso, ¿no? O sea que de alguna forma pues ya ni siquiera esto ya es una conglomeración, ¿no? Que simplemente pues ya pierde justamente como esta parte, ¿no? De ya no es solamente un uno, sino que ya está como esta vía como de separación incluso, ¿no? A partir. Que sigue. Lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia. Es decir, que le ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron ya en su existencia cierto número de vuelcos históricos, ¿no? Volvemos quizás un poco a lo mismo. No es que sea una conglomeración justamente de esto, sino que a partir de lo que hemos estado trabajando incluso en sesiones pasadas, vamos entendiendo justamente que va por esta parte de un entendimiento justamente, ¿no?
cómo yo es que logro entender mi propia historización. Incluso, pues me suena un poco, no sé si tenga cabida el comentario quizás aquí, pero me suena mucho a lo que Freud decía incluso en sus teorizaciones, ¿no? En las primeras teorizaciones quizás también, ¿no? Que era como a partir de esta, ¿cómo se llama? De la simbolización de objetos, no sé si lo queremos ver, aunque sé que no lo dice de esa manera, ¿no? Pero como tú justamente como la parte de la investida, ¿no? Cómo invistes esta parte de objetos, cómo invistes la parte a una persona, ¿no? Que no necesitas justamente como tener el objeto aquí, ¿no? Sino que justamente ya una parte anímica o parte de la función del aparato anímico era como esta parte de ya lo investí lo suficiente como para ya no necesitarlo físicamente, simplemente el recuerdo ya me lo trae de esta manera, ¿no? Pero pareciera que aquí es de una forma totalmente diferente. No necesito el objeto, no necesito la persona, sino que la historia está ahí justamente escrita, ¿no? Pero cómo es que yo la estoy significando para mí, ¿no? Claro. Pero cuál es cuál sería la labor del analista justamente, pues sería justamente darle como este vuelco, ¿no? Como aquí lo dice, darle un vuelco histórico, de decir, bueno, tú contaste el 1, 2, 3 y 4, pero ¿qué pasaría si esto justamente lo colocamos aquí, ¿no? O sea, el orden justamente, y me parece sensato decirlo, ¿no? Y creo que es algo que también Lacan decía como muchas veces también, pues justamente es un problema matemático, ¿no? Al final, justamente aquí, el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Al final de cuentas, pero de una forma bien diferente. Si nosotros justamente colocamos la pieza en este punto de aquí, lo que va a causar no es que no tenga una lógica, sino que lo que pasa es una reestructuración justamente de toda esta parte de la lógica. Pero no solamente en cómo contamos justamente esto, ¿no? Sino también cómo nos estamos viendo nosotros mismos, ¿no? O sea, pareciera que tiene como esta funcionalidad como de espejo, ¿no? Al momento de que yo hago este tipo de cambio, yo puedo ver algo diferente. Pero eso diferente, pues no quiere decir que solamente ahí quede, ¿no? Sino que justamente va a empezar a causar como ciertos movimientos, lo cual pues ya haya un diferente entendimiento tanto de la historia, pero no solamente en cuanto a ello, ¿no? De decir, ah, pues sí, ya me di cuenta de eso, no, sino que también tiene que ver pues con una parte incluso yo creo que corpórea, ¿no? Al final. O sea, no solamente es esto y lo entendí diferente, sino que ahora cómo yo me voy a concebir o qué posición puedo yo empezar a tomar a partir de todo eso que estoy resignificando, ¿no? Al final. Por eso yo creo que aquí es como esta parte, ¿no? Lo que le enseñamos al sujeto es a reconocer cómo su inconsciente es su historia, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si volvemos un poco a lo de Freud, pues realmente decía, ¿no? Como que el inconsciente es atemporal. Pero Sí, ¿por qué, no? ¿Por qué es tan importante justamente esa parte? Pues porque aquí es lo mismo, ¿no? No es que exista un pasado, presente y un futuro, sino que todo el tiempo se está jugando, ¿no? Como lo decía también, y como, bueno, ya con esto voy a ir terminando, como lo que acabas de leer, ¿no? Dice, pero lo olvidado se recuerda en los actos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Quizás dices, sí, 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 yo ni siquiera me acuerdo de eso. Pero de repente se balbucea, de repente se cae, de repente hay un acto fallido, de repente hay un sueño, de repente hay un algo, ¿no? Pero como no, sigo sin querer, y ahí viene la negación, ¿no? Quizás se puede como cambiar quizás esta palabra de anulación por una negación, ¿no? O quizás es un sinónimo, ¿no? Al final de cuentas, pero vuelve a lo mismo, ¿no? La anulación se opone a lo que se dice en otra parte. Yo no dije eso. Sin embargo, inconscientemente voy a responder justamente a ello, ¿no? Sin embargo, voy a actuar justamente esta parte. ¿Por qué? Porque mi entendimiento o mi historización justamente, pues va justamente a este tipo de lógica y este tipo de dinámica al final, ¿no? Si yo por aquí no logro hacer algún tipo de cambio, pues justamente lo que salga por acá, pues va a ser totalmente lo contrario. Y en algún punto esto va a seguir insistiendo hasta que tenga que salir. Entonces, por lo tanto, pues se vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Hay como esta parte como de puentes al final, ¿no? Reluce, pero aquí lo importante sería como dar, te digo que es como un poco lo que decía Fink, ¿no? Decía esta parte, creo que eso les había dicho, que él decía que el motivo del psicoanálisis no era justamente el trabajar con el inconsciente para el paciente, ¿no? O sea, para lo mejor para el psicoanalista sí, es trabajar con el inconsciente, pero justamente el trabajo del psicoanalista con el paciente era darle a entender que existe, ¿no? Que existe un inconsciente, que se dé cuenta de que existe, y pues que al final pues no tiene como tal ese total control, ¿no? De todo ello, sino que pues al final pues balbucea, ¿no? Pero ya, con eso me quedo.
Yo quizá lo que me quedé de esta página es como, pues sí, un tipo de metáfora o de extrapolación de esta situación social histórica con un caso clínico de una persona, ¿no? Básicamente, en estos vuelcos del cuerpo social proletariado, los, como lo entendí yo, los pone en el mismo lugar que un suceso traumático, ¿no? En el caso del cuerpo social, pues está este, estos dos motines, ¿no? Y hasta el último termina. Denme un segundo. Denme un segundo. Mientras haya hombres para someter su rebeldía al orden de la lucha por el advenimiento político del proletariado, es decir, hombres para quienes las palabras clave del materialismo dialéctico tengan un sentido. Eso yo lo entiendo como que pues en algún momento va a suceder otro motín al Parlamento, ¿no? Va a insistir, tal como dice tal como apenas acabamos de escuchar, y esa insistencia en el caso clínico para mí sería como el goce, ¿no? Y entre más insista el goce, pues van a aparecer más vuelcos en la historia de tal o cual sujeto. Vuelcos que no tendrían, que tendrían que resignificarse o volver a historizarse una vez estando en sesión y que serán tanto más recordados o tanto más censurados, depende pues de los mecanismos de defensa del sujeto en cuestión. No sé si más o menos lo siguieron igual, pero como trato de entenderlo así, ¿no? Estos vuelcos en la historia social con los vuelcos y los sucesos traumáticos en un caso clínico. Sí, fíjate, yo lo entendí como más como la historia, ¿no? O sea, habla como de una concepción de la historia, porque páginas atrás critica ciertas concepciones de la historia, ¿no? Dice, es exactamente la que separa la investigación histórica auténtica de las pretendidas leyes de la historia, de las que puede decirse que cada época encuentra a su filósofo para divulgarlas al capricho de los valores que prevalecen en ella. Dice, no quiero decir que no haya nada que conservar de los diferentes sentidos descubiertos en la marcha general de la historia a lo largo de esa vía, que va de Bousset a Tomby, y que puntúan los edificios de Comte y Karl Marx. Cada uno sabe ciertamente que valen tan poco, cada uno sabe ciertamente que valen tan poco para orientar la investigación sobre un pasado reciente como para presumir con alguna razón acontecimientos de mañana. Por eso, por lo demás, son lo bastante modestas como para remitir al pasado mañana sus certidumbres, y tampoco demasiado mojigatas para admitir los retoques que permiten prever lo que sucedió ayer, ¿no? Su papel es bastante magro para el progreso científico. Su interés, sin embargo, se sitúa en otro sitio, ¿no? Está en su papel de ideales, que es considerable, pues nos lleva a distinguir lo que puede llamarse las funciones primarias y secundarias de la historización, ¿no? Y creo que precisamente, o sea, critica esto porque dice en la página 251, ¿no? El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste, ¿no? Es el capítulo censurado, ¿no? Eh, Fíjense que ahorita, como retomando esto, Foucault también plantea en la arqueología del saber una historia discontinua, ¿no? En el sentido de que no, los científicos no ven el mismo objeto, ¿no? O no hablan del mismo objeto, a pesar de que utilicen las mismas palabras, ¿no? Eh, y precisamente habla de los monumentos, habla de los documentos, de los archivos, ¿no? De la evolución semántica, ¿no? Eh, Incluso está en contra de la tradición, ¿no? De esa historia lineal, ¿no? Eh, entonces, no sé, igual y por ahí estaría interesante como unirlo a esto, pero también creo que no está tan lejos como el Antonio, como de, no sé si de un caso clínico, pero yo lo veo más como
extrapolándolo al sujeto, ¿no? En análisis, ¿no? Al analizante, ¿no? Quizá le dé otro sentido, eh, quizá le dé otro sentido al acontecimiento que vivió, ¿no? Pero también siempre habrá eh, cues- cuestiones como esta que dice, es decir, mm, mientras haya hombres para someter su rebeldía al orden de la lucha por el advenimiento político del proletariado, que me parece que es del segundo suceso, es decir, hombres para quienes las palabras clave del materialismo dialéctico tengan un sentido, ¿no? Siempre se va a repetir el segundo suceso, ¿no? El del Parlamento, ¿no? Que es el de eh, la derrota del proletariado o de la burguesía, ¿no? Precisamente, ¿no? Y quizá, no sé si del goce, pero sí puede ser como en un sentido de repetición, ¿no? Eh, Creo que sí puede ser como en ese sentido, ¿no? Sí, como eso que insiste, ¿no? Eso que incomoda, ¿no? Suponiendo, viéndolo Exacto, así en el status quo, es que va a ser eso que sí, incomoda a la burguesía, pues el proletariado, ¿no? En un sí. tipo como de concepción de aparato psíquico, ¿qué es lo que va a incomodar? Pues este, O ese sentido pues sí, que pueda esta incomodar al, insistencia. perdón, ese sentido que puede incomodar al sujeto, ¿no? Por eso ya dice, así toda fijación en un pretendido en un pretendido estadio instintual es ante todo un estigma, es ante todo estigma histórico, ¿no? Página de vergüenza que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga, pero lo olvidado se recuerda en los actos, ¿no? Y la anulación se opone a lo que se dice en otra parte, como la obligación perpetua en el simbolismo, el espejismo preciso en que el sujeto se ha visto atrapado, ¿no? Como en esta parte del estadio en el espejo, ¿no? Como la obligación perpetua en el simbolismo, el espejismo preciso en el que el sujeto se ha visto atrapado. ¿No? Y dice, por decirlo en pocas palabras, o sea, los estadios instintuales, las etapas, son ya cuando son vividos organizados en subjetividad, ¿no? Y para hablar claro, la subjetividad del niño que registra en victorias y en derrotas la gesta de la educación de sus esfínteres, gozando en ello de la sexualización imaginaria de sus orificios cloacales, haciendo agresión de sus expulsiones excrementicias, seducción de sus retenciones y símbolos de sus relajamientos, esa subjetividad no es fundamentalmente diferente a la subjetividad del psicoanalista, ¿no? Que se ejercita en restituir para comprenderlas las formas del amor que él llama pregenital, ¿no? O sea, la historia mía no es diferente a la del analista, ¿no? En un sentido en que eh, no hay que ponernos como ese que sabe todo, ¿no? O que eh, quizá tenga una historia diferente, ¿no? Lo pienso así, ¿no? Dice, dicho de otra manera, el estadio anal no es menos puramente histórico cuando es vivido que cuando es vuelto a pensar, ¿no? Es igualmente, tiene el mismo sentido, ¿no? Creo yo, ni menos puramente fundado en la intersubjetividad, ¿no? O sea, siempre está fundado en la intersubjetividad, ¿no? A través del otro. Eh, Pienso yo, ¿no? Está denso, pero no sé, puedo sintetizarlo en el sentido de que eh, la fijación o cualquier etapa vivida, eh, ya sea que se olvide o se anula, ¿no? Pero al mismo tiempo se recuerda en el acto, ¿no? Eh, Quizá el acontecimiento o el evento, no sé, no me gusta decirlo evento traumático, pero el evento, eh,
se puede olvidar, ¿no? Pero es vivido en el acto. Así no es menos histórico si se recuerda en el análisis, ¿no? Que cuando se vivió, ¿no? Para darle ese sentido, ¿no? Vas a va. Sí, pues justo, ¿no? También me llama la atención esta parte, no sé. La frase con la que termina quizás ese párrafo, yo la entendí como un poquito diferente, ¿no? Pero no sé, quizás ahorita con lo que acabas de decir también me pone como a repensar ciertas cosas, porque esta parte, ¿no? Que dice, esa subjetividad no es fundamentalmente diferente a la subjetividad del psicoanalista. Un poquito después, pues dice, ¿no? Ejercita en restituir para comprenderlas. No sé si justamente ahí vaya como a modo, no metáfora, pero pues a modo de entendimiento, ¿no? Quizás como de, pues sí, quizás yo lo que voy a hacer es metaforizar, pero pues, si el otro a lo que viene es a comprender, a partir de justamente de lo que está diciendo, pues yo como analista justamente mi trabajo también es tratar de comprender, ¿no? Por lo tanto, ni yo tengo este saber, ni el otro tampoco sabe lo que sabe. Por lo tanto, estamos como en este mismo nivel, ¿no? Tú tratas de comprender, sin embargo, yo también estoy tratando con lo mismo, ¿no? Tú me pones en una posición de saber, sin embargo, no es así. Los dos justamente estamos como en este juego, ¿no? Un juego de comprensión al final, ¿no? Y se trabaja justamente quizás con eso, ¿no? Por eso también quizás a partir de eso funciona, ¿no? O sea, de que, creo que muchos psicoanalistas lo han dicho, ¿no? Y muchos investigadores también, que a partir pues de todo esto pues hay como un eco, ¿no? Al final. Pero yo sí lo creo, ¿no? Al final de cuentas, como en esa parte, ¿no? Al final de los dos discursos que se van viendo como del paciente y el analista o el analizante analista, pues existe como un eco, ¿no? En el cual pues ya o da como paso a otro tipo de cosas, ¿no? Por eso también como que cada análisis tiene que ser diferente, ¿no? Pero bueno, quizás ya pasando un poco a lo que sigue, también me llama la atención, ¿no? Yo también no estaría como muy de acuerdo llamarlo como en lo traumático, pero quizás Lacan aquí lo ve de una forma, o más bien no es que lo vea, ¿no? Sino que lo propone de una forma diferente, ¿no? A lo mejor por eso dice que es puramente histórico cuando es vivido, ¿no? O sea, ya es como, incluso como ir en contra a Freud, ¿no? Una vez más. Si Freud lo llamaba justamente como el gran trauma en su momento, como decir, justamente lo que hace es tal, 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 y por lo tanto el niño termina traumado y eso es lo que justamente da a partir de ¿cómo se llama? De cierta obturación de ciertas cosas, o sea que te atoras justamente ahí, por lo tanto quedas ahí atrapado y por lo tanto tienes una estructura tal, 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 tal. Pues aquí es diferente, ¿no? No es separar las cosas por cachos, quizás, ¿no? Sí, No es sí, que, sí. pasó esto y te quedas aquí atorado, no, sino que es parte, ¿no? Es parte de esa historización. Pero la vida sigue, ¿no? De alguna manera. Volvemos a lo mismo, el inconsciente no se queda estático. El sujeto se sigue construyendo, ¿no? Pero a partir de cierta historia, a partir de lo que se está viviendo, ¿no? Y aquí, pues, como lo dice todo ese párrafo, ¿no? Pueden pasar un chingo de cosas al final. Pueden pasar un montón de cosas, pero no es que a partir de aquí haya estado, no, sino que simplemente aquí pues sí se puntúa algo, ¿no? Se puntúa, pero se sigue, se sigue y se sigue, ¿no? Pero justamente quizás la estructura, incluso creo que lo dice después, ¿no? Creo que en la siguiente página habla justamente del yo también, ¿no? O sea, nada más como para aterrizar un poco la idea que tengo, pero le seguimos igual con la misma lógica que ahorita estamos llevando. Pues Sí, sí, justamente, sí, ¿no? En la tú. siguiente página dice, tal es en verdad el conflicto subjetivo, donde no se trata sino de las peripecias de la subjetividad, tanto y también que el yo gana y pierde contra el yo, al capricho de la catequización religiosa o de la auflajur adoctrinadora, conflicto de cuyos efectos Freud ha hecho percatarse del sujeto por sus oficios, antes de explicárnoslo en la dialéctica del complejo de Edipo, ¿no? Y justamente pues yo creo que cabe aquí, ¿no? O sea, hay algo de lo cual, pues todo esto, insisto, ¿no? Sigue este movimiento, pero justamente es ese propio yo quien se va a meter la pata en ese punto para que trate, ¿no? O sea, es como esta función reguladora, la cual no va a regular nada,
pero por eso lo dice de esta manera, ¿no? Quizás tanto y también que el yo gana y pierde contra el propio yo al capricho de la catequización religiosa, ¿no? Es como de, pues sí, yo te voy a hacer esto y tú vas a conseguir este perdón, sin embargo eso no existe, ¿no? Yo sé lo que pasó, yo justamente sé también por esta parte, por lo tanto voy a autosufrir de alguna manera, ¿no? No va a suceder así, sin embargo yo lo sé, ¿no? Quizás soy ando muy freudiano, pero incluso también me recuerda mucho a lo de Marisol en la cultura, ¿no? También en esta parte cuando habla de este super yo sádico, ¿no? Digo, de no, sí, de este super yo sádico, ¿no? Tú sabes lo que hiciste, sin embargo no se va a decir, y no hace falta que lo digas, sin embargo yo ya sé que sucedió de esta manera, yo ya sé que ante los ojos de ese gran otro, tú lo pensaste de esta manera, por lo tanto, pues ahí ya cambia completamente el juego, ¿no? De alguna manera, pero bueno, aquí le voy a dejar antes de seguir desvariando. Sí, justo, ¿sabes qué pensaba retomando esto de los estadios? Y dice, para decirlo en pocas palabras, los estadios instintuales son ya cuando son vividos organizados en subjetividad, ¿no? O sea, la subjetividad es vivida siempre con el otro, ¿no? Por eso dice que la subjetividad no es fundamentalmente diferente de la subjetividad del psicoanalista, ¿no? Que precisamente como dices, ¿no? Que se ejercita en restituir para comprenderlas las formas del amor que él llama progenital, ¿no? Me Justo. parece que es como eh, los estadios son vividos en intersubjetividad, ¿no? Lo voy a leer todo, dice. Para decirlo en pocas palabras, los estadios instintuales son ya cuando son vividos, organizados en subjetividad. Y para hablar claro, la subjetividad del niño que registra en victorias y en derrotas la gesta de la educación de sus esfínteres, gozando en ello de la sexualización imaginaria de sus orificios cloacales, haciendo agresión de sus expulsiones excrementicias, seducción de sus retenciones y símbolos de sus relajamientos, esa subjetividad no es fundamentalmente diferente de la subjetividad del psicoanalista, que se ejercita en restituir para comprenderlas las formas del amor que él llama progenital, ¿no? Dicho de otra manera, el estadio anal no es menos puramente histórico cuando es vivido que cuando es vuelto a pensar, ¿no? Ni menos puramente fundado en la intersubjetividad, ¿no? O sea, no importa, pienso yo, ¿no? Volviendo quizá un poquito insistente, no es menos importante que si se vuelve a pensar que a como es vivido, ¿no? Si ya lo vivió, ¿no? Me parece, no sé, está complicadillo, ¿no? O sea, yo lo pienso como, lo voy a decir así, como una inmixción que es vivida o esto de los estadios, ¿no? Uh-huh. Es a través del otro que se forma la subjetividad, ¿no? Por eso dice, son ya cuando son vividos, organizados en subjetividad, ¿no? Y no es puramente histórico cuando es vivido que cuando es vuelto a pensar, ni menos puramente fundado en la intersubjetividad. Por eso ya después viene la crítica que dice, en cambio, su homologación con etapa de una pretendida maduración instintual lleva derechamente a los mejores espíritus a extraviarse hasta ver en ello la reproducción en la ontogénesis de un estadio del filium animal que hay que ir a buscar en los ascaris, creo que son medusas, en el cerebro de los medusas, o aún en las medusas, especulación que, aunque ingeniosa bajo la pluma de un Balin, lleva en otros a las ensoñaciones más inconsistentes, incluso a la locura que va a buscar en el protoso el esquema imaginario
de la fracción corporal cuyo temor gobernará la sexualidad femenina, ¿no? Y termina con una pregunta bien sarcástica. ¿Por qué entonces no buscar la imagen del yo en el camarón bajo el pretexto de que uno y otro recobran después de cada muda su corazón, ¿no? Por eso pienso que esta parte, o sea, la justifico con esto, ¿no? De estas etapas son vividas en intersubjetividad, ¿no? Más que individual y en desarrollo, digámoslo así, ¿no? O por etapas, hasta por etapas, ¿no? Por eso dice, son los estadios instintuales, o sea, no es vivido ya cuando chupa el pecho, ¿no? O esta etapa oral, ¿no? Son ya cuando son vividos, organizados en subjetividad, ¿no? Cuando ya está el otro, ¿no? Dicho de otra manera, el estadio anal no es menos puramente histórico cuando es vivido y cuando es vuelto a pensar. O sea, importa también cuando es vuelto a pensar por qué el sujeto tenía sus esfínteres, pueda pensar yo, ¿no? Así lo pienso, como esa inmixción, ¿no? Por eso dice, ¿por qué no buscar entonces la imagen del yo en el camarón, bajo el pretexto de que uno y otro recobran después de cada muda su caparazón? ¿No? Así lo pienso, ¿no? Que esa es la historia, o su concepción de la historia, o ayudarle a resignificar su historia, a perfeccionar la historización de los hechos que determinaron su existencia, ¿no? Con sus errores, con sus cosas, ¿no? Es como una crítica al plano de los instintos, me parece, y al plano de las pulsiones, ¿no? Dice, un tal Jaworski, en los años 1910-1920, había edificado un muy hermoso sistema donde el plano biológico volvió a encontrarse hasta en los confines de la cultura, y que precisamente daba el orden de los crustáceos su cónyuge histórico, si mal no recuerdo, en alguna tardía edad media, ¿no? Bajo el encabezado de un común florecimiento de la armadura, no dejando viuda por lo demás de su correlato humano a ninguna forma animal, y sin exceptuar a los moluscos y a los chinches, ¿no? Por eso después dice, la analogía no es la metáfora, o sea, esto que hace Jaworski es una analogía con los crustáceos, con los moluscos, ¿no? Del hombre en el plano social, ¿no? Y el recurso que han encontrado en ella los filósofos de la naturaleza exige el genio de un Goethe, cuyo ejemplo mismo no es alentador, ¿no? Goethe también es romántico, ¿no? Es también precursor de la filosofía de la naturaleza. Ninguno repugna más el espíritu de nuestra disciplina, y es alejando expresamente de él como Freud abrió la vía propia a la interpretación de los sueños, y con ello a la noción del simbolismo analítico, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Le tira al Goethe, ¿no? Ninguno más que Goethe repugna más al espíritu de nuestra disciplina, ¿no? Pues, Termina hablando de él. Y es alejándose expresamente de él, o sea, de Goethe, cómo Freud abrió la vía propia a la interpretación de los sueños y con ella la noción del simbolismo analítico. Por eso dice, esta noción, nosotros lo decimos, está estrictamente en oposición con el pensamiento analógico, que es el de la filosofía de la naturaleza, del cual una tradición dudosa hace que algunos, incluso entre nosotros, la consideren todavía solidaria, ¿no? sí, por Esta eso viene mitología, la crítica después, justo, ¿no? sí, 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 Bueno, o sea, justo, con el siguiente, ¿no?
Por eso incluso dice, por eso los excesos en el ridículo deben ser utilizados por su valor de abridores de ojo. Justamente es esta parte, ¿no? El Goethe justamente es un ridículo al final, ¿no? Sí, Pero justamente se usa como abridor de ojos, ¿no? Pero después viene, ¿no? Pues por abrir los ojos sobre lo absurdo de una teoría, los guiarán hacia peligros que no tienen nada de teóricos, ¿no? Al final. sí, 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 Sigue sí, justamente con todo ello, ¿no? Bueno, sí, nada más completamente. aprovecho porque estaba abierto mi micrófono, ¿no? Perdón. Sí, no, no, no te preocupes, tú date. Pero sí, sí, no lo había entendido lo suficiente hasta ahorita. Sí, yo tampoco. O sea, lo había leído, pero sí, es justo ese parrafito que leíste tú, no lo había entendido así. ¿Sí? Por eso dice, esta mitología de la maduración instintual, construida con trozos escogidos de la obra de Freud, engendra en efectos problemas espirituales cuyo valor condensado en ideales de nubes riega de retorno con sus efluvios el mito original, ¿no? Las mejores plumas destilan su tinta en plantear ecuaciones que satisfagan las exigencias del misterioso genital love, ¿no? O sea, los mejores psicoanalistas quieren plantear lo misterioso, ¿no? Del amor genital, justo como dice. Esa subjetividad no es fundamentalmente diferente de la subjetividad del psicoanalista, que se ejerce en restituir para comprenderlas las formas del amor que él llama pregenital, ¿no? Ujú. Hay expresiones cuya extrañeza congenia mejor con el paréntesis de un término prestado y rubrican su tentativa por una confesión de non licet. Eso sí lo busqué, pero como me cambié de recámara, no tengo mis apuntes. No, pero Non licet. No está claro, ¿no? No está claro. Dice, hay expresiones cuya extrañeza congenia mejor con el paréntesis de un término prestado y rubrican su tentativa por una confesión por una confesión que no está clara, ¿no? Dice que al menos en el uso de el derecho, en su uso jurídico, esta confesión sería de que no tiene respuesta para el caso o de que no Ah, sabe qué contestar. Ajá. sí, sí, sí. Nadie, sin embargo, parece conmocionado por el malestar que resulta de ello, y más bien se ve allí ocasión de alentar a todos los Munchausen. según yo es un apellido, ¿no? Munchausen. No, es un trastorno ficticio por síndrome de Ah, poder. sí, sí, Cuando alguien miente sí, es cierto. diciendo que otra persona presenta signos. Justo lo que hacen los Ujú. psicoanalistas, ¿no? Ah, tú te quedaste en la etapa oral, ¿no? Dice, nadie, sin embargo, parece conmocionado por el malestar que resulta de ello, y más bien se ve allí ocasión de alentar a todos los de la normalización psicoanalítica a que se tiren de los pelos con la esperanza de alcanzar el cielo, de la plena realización del objeto genital y aún del objeto a secas, ¿no? Eh, por eso dice, si conocemos el valor de las palabras, no es para usarlo como lo usó Cristo con los fariseos, ¿no? Atar fardos pesados e insoportables para abrumar con ellos las espaldas de los hombres, ¿no? Justo, ¿no? O sea, yo recuerdo que
tenía, me contaron, ¿no? Una persona iba con un analista freudiano y digamos que lo pongo como ejemplo, ¿no? No sé si pueda referirse a eso Lacan, pero le decía, ¿no? Eh, el analista freudiano, ¿no? Es que tú estás enamorada de mí, ¿no? En el término freudiano, ¿no? Esa transferencia, ¿no? Tú estás enamorada de mí, ¿no? Tú eres seductora, ¿no? Entonces me parece que va por ahí, ¿no? Eh, digo, ya no me contó más, pero si quizá le hubiera dicho, te quedaste en tu etapa anal, tu etapa oral, es precisamente eso, ¿no? Dice, si nosotros los psicoanalistas estamos bien situados para conocer el poder de las palabras, no es en razón para hacerlo valer en el sentido de lo insoluble, ¿no? Ni para atar fardos pesados e insoportables para abrumar con ellos las espaldas de los hombres, ¿no? Que es el síndrome de Munchausen, ¿no? Es agregarle síntomas ficticios a las personas, ¿no? El hombre de los lobos, Justo, justamente, ¿no? También, lo que sí, sí, hablábamos sí, hace unos. sí, sí. Tú viste a tus padres copular, entonces, ¿no? Sí, totalmente. Dice, así puede dejar subsistir temores, no dice. Así la pobreza de los términos donde intentamos incluir un problema subjetivo puede dejar que desear a ciertos espíritus exigentes, ¿no? Sí, no hay falla. Y por eso dice, así puede dejar subsistir temores en cuanto a la calidad de los efectos psicológicos y sociológicos que pueden esperarse de su uso, y se harán votos porque una mejor aparición de las funciones de logos disipe los misterios de nuestros carismas fantasiosos, ¿no? Y bueno, cita le refugó, ¿no? Para tener más claro esto y para entender mejor el poder de la palabra, hay personas esto ya lo digo yo, ¿no? O sea, lo que dije Ujú. antes, pero esto lo agarro del texto, ¿no? Hay personas que no habrían estado nunca enamoradas si no hubiesen oído nunca hablar del amor. No en el sentido romántico de una realización totalmente originaria del amor, sino como un reconocimiento auténtico de lo que el amor debe al símbolo y de lo que la palabra lleva de amor, ¿no? Basta en todo caso referirse a la obra de Freud para medir en qué rango secundario e hipotético coloca la teoría de los instintos, ¿no? Fíjate, es bien interesante, pienso yo. Como leí un poquito del segundo capitulito, aquí intenta como hacer esa distinción entre lo simbólico y lo biológico, ¿no? Ujú. Y después ya en el otro capítulo mete lo simbólico con la técnica, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Es bien interesante eso. Por eso dice símbolo y lenguaje como estructura y límite del campo psicoanalítico. ¿Y de qué trata? ¿Cómo se llama, güey? Ni me acuerdo. Un mes leyendo esto y no me acuerdo cómo. Más de un mes, ¿no? Bueno, sí, más. Ah, es la palabra vacía y la palabra plena. Ah, justo, sí, ¿no? O sea, ¿cómo puedes realizar el sujeto? Si con la palabra vacía, que pueda hacer esto un caos en este hombre de los lobos, o con la palabra plena, ¿no? Como la historización, digámoslo así, pienso yo. Pero justamente, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor es más que lógico, pero justamente esto que estabas leyendo, me, bueno, más bien como que me cae, ¿no? Me cae el 20 justamente ¿por qué tanta crítica al principio, ¿no? Justamente a la teoría práctica de Freud, ¿no? Al final de cuentas.
O sea, si te das cuenta, pues justamente aquí incluso lo va diciendo, ¿no? Su forma de práctica era esta de, ya sé qué es lo que tienes, por lo tanto yo te otorgo tu síntoma, ¿no? Te otorgo ese entendimiento o esa obturación de tu palabra para que te hagas responsable de tus cosas, ¿no? Al final, tú me dices esto, por lo tanto tienes esto, ¿no? Como a modo de doctor, como siempre lo fue, ¿no? Sin embargo, pues esa se quedó como una forma de práctica totalmente dogmática, ¿no? Al final, porque al final, pues todos los postfreudianos fue justamente lo que hacían después, ¿no? Y por eso viene tanto este tipo de crítica. Sin embargo, yo creo que también por eso es importante justamente ese texto, ¿no? No es justamente el darle esta parte, porque justamente como lo ve acá, ¿no? No es el darte esto para que tú hagas algo con eso, sino justamente es cómo justamente vamos a reestructurar todo esto por la forma por la vía de la palabra, ¿no? Que no solamente se quede vacía al final de cuentas, ¿no? O sea, no es yo Sí, darte esto, sino sí, que es todo lo contrario, ¿no? Vamos a reestructurar justamente esta parte, ¿no? Porque yo no tengo ese saber, a diferencia de lo que hacía el Freud, ¿no? De decir, ah, pues ya sé qué es lo que tienes, por lo tanto es esto, y te lo doy, ¿no? Yo te lo otorgo, y como lo dice, ¿no? Incluso arriba, atar, atar, atar fardos pesados e insoportables para abrumar con ellos las espadas de los hombres. Ah, pues esto es esto y por eso te pasa esto, ¿no? No, es todo lo sí, contrario. Te sí, sí, sí. quito justamente esto, pero no porque yo sea tu salvador, sino porque justamente hay que reentenderlo de una forma diferente, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, Pues a partir de una historización, ¿no? Y de sí, ahí vamos pues justamente una técnica pues de pasos, ¿no? Vamos a una técnica de esto con A y esto con B, pero justamente para dar un vuelco de historia, pero para que dé C, ¿no? Y ahí hay un movimiento, ¿no? Para justamente obturarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, quizás. O sea, sí, bueno, sí. insisto, ¿no? Quizás es muy lógico, pero como que le No, voy no, agarrando apenas, ¿no? Ciertas cosas. no, precisamente porque es lógico, se le entiende mejor, ¿no? O sea, creo que sí tiene eso que dices tú. O sea, te quito esto, pero no porque sea tu salvador, sino porque vamos a darle otro sentido, ¿no? O vamos a resignificar este acontecimiento. Como depósito, ¿no? Al final Sí, se sí, sí. deposita la palabra. Sí, sí, sí. Y dice, no podría sus ojos resistir un solo instante contra el menor hecho particular de una historia, insiste, y el narcisismo genital que invoca en el momento de resumir el caso del hombre de los lobos nos muestra bastante el desprecio en que sitúa el orden constituido de los estadios libidinales, ¿no? Es más, no evoca ya el conflicto instintual, sino apartarse enseguida de él, y para reconocer en el aislamiento simbólico del yo, no estoy castrado en que se afirma el sujeto, la forma compulsiva a la que queda encadenada su elección heterosexual contra el efecto de captura homosexualizante que ha sufrido el yo, devuelto a la matriz imaginaria de la escena primitiva. Tal es en verdad el conflicto subjetivo, donde no se trata sino de las peripecias de la subjetividad, tanto y también que el yo, o sea, el yo colectivo, gana y pierde contra el yo, ¿no? El yo imaginario, al capricho de la catequización religiosa o de la Aufklärung adoctrinadora, ¿no? No sé si buscaron Aufklärung, la iluminación, ¿no? Creo que aquí es como más, siento que es como un ideal de la ilustración, ¿no? Por eso dice, pueda yo pensar, ¿no? O sea, lo digo así al tanteo, a veces mis hipótesis son, ¿por qué es la ilustración? O sea, programa de reflexión y actuación práctica con la finalidad de crear un ser humano nuevo en un nuevo mundo, ¿no? Esa es la ilustración, ¿no? El individualismo, ¿no? Dice, por eso dice, tal es en verdad el conflicto subjetivo, donde no se trata sino de las peripecias de la subjetividad,
tanto y también que el yo gana y pierde contra el yo imaginario, ¿no? El yo individualista, al capricho de la catequización religiosa o de la ilustración adoctrinadora, ¿no? Del individualismo. Conflicto de cuyos efectos Freud ha hecho percatarse al sujeto por sus oficios antes de explicárnoslos en la dialéctica del complejo de Edipo, ¿no? Por eso dice, es en el análisis de un caso tal donde se ve bien que la realización del amor perfecto no es un fruto de la naturaleza, sino de la gracia, es decir, de una concordancia intersubjetiva que impone su armonía a la naturaleza desgarrada que la sostiene. ¿A qué se referirá con naturaleza desgarrada? Justo esta parte de, bueno, pues pueda pensar, ¿no? Que es como hacer un lado la naturaleza, ¿no? Por eso se dice, el amor perfecto no es un fruto de la naturaleza, ¿no? No está en los instintos, sino de la gracia. Yo traté como de buscar esta parte de Pascal, porque en el pie de página anterior dice que Pascal habla de la naturaleza y la gracia, ¿no? Y también está en San Agustín, pero la neta no lo encontré. Pero igual y este Antonio nos ilumina un poquito. Pues quizás te podríamos, o esta frase, esta idea, es una antesala para lo siguiente del texto, ¿no? De esa naturaleza corrompida por el símbolo, ¿no? Que este símbolo termina siendo la palabra y por eso el ejemplo de la página de arriba. Quizá no se hubiera enamorado si antes no hubiese escuchado la palabra amor, ¿no? En el momento en el que irrumpe el símbolo, pues básicamente su devenir ya pertenece a algo fuera de la naturaleza, ¿no? Es así, al menos yo como lo entiendo. Sí, Puede sí, sí, ser. sí. Sí, sí, sí. Pero fíjense, dice, la concordancia intersubjetiva que impone su armonía a la naturaleza desgarrada que la sostiene, ¿no? O sea, está como ahí también junto, ¿no? Sí, claro que el hecho de que esté desgarrada no quiere decir que deja de ser, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjense, estaba pensando, esta es una hipótesis, ¿no? Que la planteé cuando tenía mi asesoría con Sony. Y también podríamos pensar cierto biologicismo en Lacan, ¿no? O sea, pensando ahorita esto, o sea, no hace un lado la naturaleza, sino está desgarrada, está ahí, ¿no? Y en el estadio del espejo también Ujú. pone muchos ejemplos con los animales, ¿no? O sea, pueda pensar que también hay un biologicismo en Lacan. O sea, es como una hipótesis ahí. Pero es que Lacan todo el tiempo lo hace, ¿no? O sea, no es tanto que se apoye de ello, ¿no? Sino que más bien todo el tiempo está como marcando la pauta de el ser humano es esto y la naturaleza es todo lo demás, ¿no? Al final. Sí. Y fíjate que pueda también pensar como, o sea, justo Koyev, digo, es como contemporáneo, pero nunca como que se ha preguntado a alguien cuál es la noción de hombre, ¿no? Que tiene Lacan. O sea, no sé si sea Ujú. la de Koyev justo, esta de Koyev de la historia, o cuál, ¿no? Porque no sé. Eso está bueno, ¿no? No sé, son preguntas muy epistemológicas, ¿no? Justo. Dice, pero ¿qué es pues ese sujeto con el que nos machaca usted el entendimiento? Exclama finalmente un oyente que ha perdido la paciencia. No hemos recibido ya del señor
perogrullo la lección de que todo lo que es experimentado por el individuo es subjetivo? Dice, boca ingenua, cuyo elogio ocupará mis últimos días. Ábrete una vez más para escucharme. No hace falta cerrar los ojos. El sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente, ¿no? Esto, no sé, o sea, leyendo también un poquito a Kant, o alguna noción de Kant con un interlocutor, eh, todo lo que experimentado por el individuo es subjetivo, ¿no? Es una pregunta kantiana, ¿no? Todo lo del mundo sensible se vuelve subjetivo, ¿no? Junto con la razón, ¿no? El sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente, tan lejos exactamente como la verdad que pueda alcanzar, y que acaso salga de esa boca que acabáis de cerrar ya. Si esa verdad de su historia no es toda ella en su pequeño papel, y sin embargo su lugar se marca en él por los tropiezos dolorosos que experimenta de no conocer sino sus réplicas, incluso en páginas cuyo desorden no le dan mucho alivio, ¿no? O sea, el individuo, la subjetividad va más allá de lo que experimenta, ¿no? Por eso dice que el inconsciente del sujeto es el discurso del otro, es lo que aparece más claramente aún que en cualquier otra parte de en los estudios que Freud consagró a lo que él llama la telepatía, ¿no? Este está bueno, ¿no? Dice, el sujeto va mucho más allá de lo que el individuo experimenta subjetivamente, tan lejos exactamente como la verdad que puede alcanzar, y que acaso salga de esa boca que acabáis de cerrar ya. Sí, esa verdad de su historia no está toda ella en su pequeño papel, ¿no? O sea, no está toda la verdad en el sujeto, ¿no? Esto está chido. Sin embargo, su lugar se marca en él, ¿no? Sin embargo, está ahí en él. Por los tropiezos dolorosos, ¿no? Por los revuelcos históricos, ¿no? Que experimenta de no conocer sino sus réplicas, ¿no? Sino su repetición, ¿no? Justo. Incluso en páginas cuyo desorden no le da mucho alivio, ¿no? Justo, y ya por eso dice que el inconsciente del sujeto es el discurso del otro, es lo que aparece más claramente aún que en cualquier otra parte en los estudios que Freud consagró a lo que él llama la telepatía, en cuanto que se manifiesta en el contexto de una experiencia analítica, ¿no? O sea, también está ahí en la experiencia analítica. Coincidencia de las expresiones del sujeto con hechos de los que no puede estar informado, ¿no? Pero que se mueven siempre en los nexos de otra experiencia donde el psicoanalista es interlocutor, ¿no? Ah, por eso también le pasó esto a mi papá, ¿no? O sea, esto también le pasó a mi mamá, ¿no? Y el psicoanalista solo es el interlocutor, ¿no? Dice, coincidencia igualmente en el caso más frecuente constituida por una convergencia puramente verbal, incluso homonímica, o que, si incluye un acto, se trata de un actinode de un paciente del analista o de un hijo en análisis del analizado. Justo. Pasa lo mismo, ¿no? Lo que decíamos. Caso de resonancia en las redes comunicantes de discurso, del que un estudio exhaustivo esclarecería los hechos análogos que presenta la vida corriente. Y por eso dice, ¿no? La omnipresencia del discurso humano podrá tal vez un día ser abarcada bajo el cielo abierto de una omnicomunicación de su texto, ¿no? Aquí me parece que lo voy a decir así, ¿no? Toda la, toda la asociación de Apola me parece que toma como texto función y campo de la palabra, o sea, como referencia. Todos Para trabajan el texto. Bonoris, que salió de ahí, trabaja a ver fuera del texto, ¿no? Esta Ide Montesano tiene un texto que se llama el texto clínico, ¿no?
no es que, no sé, pienso, ¿no? Ya como haciendo una crítica a los analistas, no es que se queden con el primer Freud, ¿no? Sino se quedan con la interpretación que Lacan dio del primer Freud. Mm, tiene Es sentido. diferente, porque si dicen que el primer Freud, Bonoris decía, ¿no? Que a él le gustaba el primer Freud, eh, pero no, ¿no? Le gusta la interpretación que Lacan dio de él, ¿no? Porque si se quedara con el primer Freud, pues hablaría de represión, ¿no? Hablaría de huellas némicas, ¿no? De Ujú. representaciones, ¿no? Pero sí está interesante, ¿no? Dice que no es decir que será por ello más concordante, pero es este el campo que nuestra experiencia polariza en una relación que no es entre dos sino en apariencia, pues todo planteo de su estructura en términos únicamente duales le es tan inadecuado en teoría como ruinoso para su técnica, ¿no? O sea, no es de dos, ¿no? Lo que decíamos, o no se pueda pensar yo, ¿no? Sino de otra, de una estructura más, ¿no? De un conjunto que se juega ahí, ¿no? No es de dos personas, no es entre dos sino en apariencia, ¿no? Pues todo planteo de su estructura en términos únicamente duales le es tan inadecuado en teoría como ruinoso para su técnica, ¿no? Siempre se necesitan tres, Ujú. está Justo. el sujeto, el otro y el interlocutor, ¿no? El analista, ¿no? Cosa que freudianamente pues no estaba, ¿Cómo, ¿no? Al perdón? final. Cosa que pues freudianamente pues no estaba al final. Sí, justo, o sea, sí, sí, sí. Para Freud era dos nada más. Sí. Y yo era el encargado justamente, ¿no? Sí, también. Sí. Yo sí Creo que leí ya, la otra parte, pero si quieren le paramos, no tengo tema. O es como que vean. ya, yo ahí me quedé. Ahí sí me quedé. Sí, sí, sí. Digo, no hay problema, le paramos. Pues yo creo que es un buen cierre, ¿no? Sí, es un buen cierre. Sí, estuvo chido. Bueno, hasta apenas le estamos entendiendo el texto. Después de Apenas. 3 meses le estamos entendiendo, ¿no?